similar, aunque por razones muy diferentes obviamente, a lo que aconteció en el año 2008. Es como si fuéramos a tener 2 años 2010. O sea, se ve por ejemplo en la parte fiscal, vamos a pasar de algo expansivo netamente, y yo creo que lo que estamos observando febrero, marzo, abril, mayo y junio, especialmente en el campo de la inversión pública, hay niveles de inversiones que no estábamos acostumbrados a ver ni siquiera en el año 2008. Es eso lo que estaba previsto con el fondo para relanzar la economía, pero esta expansión que estamos teniendo en el primer semestre se va a cambiar por algo mucho más astringente en el segundo semestre, en la parte fiscal. En la parte tributaria, lo mismo. Sabemos cómo durante el primer semestre no hay cambios en la parte de tributación, pero ya en la segunda mitad del año se espera que algunos de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional van a empezar a verse de manera más o menos rápida para retomar este objetivo que utiliza el Fondo Monetario Internacional. Y ahí obviamente yo quisiera entrar un poquito más en detalle esta parte del tema de las exoneraciones fiscales, porque yo creo que es mucho más fácil hablarlo que hacerlo. En la parte monetaria, lo mismo, aunque quizás con menos intensidad que en los 2 campos anteriores. Vamos a pasar de una política que también, de cierto modo, al igual que la fiscal en consonancia, es expansiva. Ahí no se está hablando de que haya muchas restricciones en la parte monetaria, nada más que, obviamente, las autoridades monetarias estarán en disposición y preparadas para actuar si las circunstancias lo demandan, o bien en lo local o bien en lo externo. Y finalmente, obviamente, hay un sector que no podemos dejar fuera, que es el sector eléctrico, donde ahí vamos a flexibilizar, para utilizar la terminología de rigor, se va a flexibilizar la tarifa. Entonces, vemos que se va a acomodar política monetaria, se va a sincerizar algunos aspectos en la parte cambiaria, aunque yo no creo, para mí queda descartado un movimiento fuerte del tipo de cambio, pues sí, definitivamente vamos a tener, vamos a ver un poquito más la presencia, el impacto de la presencia del Fondo Monetario Internacional por sus aspectos desagradables en el segundo semestre del año. O sea, yo creo que es una cosa para la cual, sin ninguna sorpresa, porque mira, si bien resulta una sorpresa para mucha gente, la misma gente que hablaba a final del año pasado de que el fondo había cambiado de discurso, que el fondo se había vuelto bonachón, el fondo no tiene por qué estar ni bonachón ni malo, el fondo hace su trabajo, y nos guste o no, y no estoy diciendo necesariamente con eso que me guste, pero hay que entender que el trabajo del fondo es garantizar que fiscalmente existen los recursos para pagar la deuda. Y lamentablemente eso es el trabajo del fondo. Y el fondo entendía que para esto hacía falta primero inyectar dinero en la economía para dinamizarla, hacer como estamos viendo de que está creciendo la recaudación en el primer trimestre, pero ya después dice, mira, ahora hay que recoger un poquito y este dinero adicional que tú estás produciendo en recaudación, tú no me lo vas a gastar. Eso tú me lo vas a reservar para garantizar el servicio de la deuda. En esencia es lo que está haciendo el fondo. Y al fondo, mira, otra cosa no me interesa. Es lamentablemente o afortunadamente, porque también el hecho de que se garantice esto, garantiza a largo plazo la estabilidad macroeconómica, que es, yo creo, lo único, lo último que queramos perder. Yo creo que sí, por lo menos existe, yo creo, un consenso bastante amplio entre toda la gente, donde no hay consenso de cómo se logra eso, o las medidas para garantizar eso. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en una cosa, que lo que es importante mantener, preservar, independiente de cómo se esté haciendo, es la estabilidad macroeconómica. En el tema de eléctrico, en acuerdo con el fondo, hay varios elementos que es importante siempre tomar en consideración. Primero, que la política fiscal está contemplando reducir los subsidios al sector eléctrico. Sí. Esto supone que una obligación por parte del Estado de pagar la deuda, de mantener la deuda más o menos bajo control,
pero además la flexibilización de los precios supone también que mejorarían los ingresos y esto haría menos necesario que el Estado tuviera que hacer los subsidios o dedicar tantos recursos a subsidiar la energía. Estos son elementos claves, pero hay un elemento dentro de lo que es este tema del acuerdo con el Fondo Monetario, que es el tema de las reservas del Banco Central y la importancia de estas reservas para los fines de mantener la estabilidad de precios. Pero de eso vamos a hablar ahora cuando retornemos de la pausa. Bien, estamos de regreso con todos ustedes en esta tercera parte de la agenda económica del día de hoy que estamos compartiendo con Luis Núñez, abriendo esta nueva semana completa del mes de abril. Antes de irnos a la pausa anterior, Luis le había mencionado como uno de los elementos fundamentales para garantizar esta estabilidad macroeconómica, el hecho de que parte, obviamente, de los compromisos con el fondo ha sido, hemos visto resultados realmente positivos durante todo el año pasado, el manejo de las reservas internacionales, un fortalecimiento de las reservas. De hecho, aunque es verdad que parte de los fondos, que no es lo natural, lo usual, que están mandando las entidades multilaterales, especialmente el Fondo Monetario Internacional, va para apoyo presupuestario, no es menos cierto que una parte significativa de este dinero nuevamente no se va a gastar, está ahí para fortalecer las reservas, la mayor parte, y eso es lo que permite tener este grado de libertad por parte del Banco Central en caso de tener que intervenir, en caso de que algunas cosas no salen exactamente como está previsto. Para eso están las reservas. A veces la gente se equivoca con el tema de las reservas, se preocupa cuando bajan, cuando están siendo usadas. Obviamente, como una póliza de seguro, o sea, es mejor no tener que utilizarla, pero yo creo que es bueno a veces evitar golpes a la economía utilizando, especialmente cuando ya hay un nivel que está muy por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en el caso dominicano. Es precisamente para eso que uno va acumulando reservas, para usarlas cuando sea necesario. Yo creo que ahí la carta con el fondo es una hoja de ruta muy clara y nos permite augurar de que no debería haber movimientos bruscos del tipo de cambio, que básicamente en la actualidad yo entiendo que las autoridades monetarias tienen la capacidad de poner el tipo de cambio donde más le convenga. Esa es la tarea básica, la preocupación principal del Banco Central, mantener la estabilidad de precios. En esta revisión de la carta de intención están contemplados desembolsos por unos 97.3 millones de derechos especiales de giro que equivalen a 119.9 millones de dólares. De esos dólares, esa cantidad de dólares, unos 37 y tanto van al presupuesto, apoyo presupuestario, y el resto sería para el Banco Central. Históricamente, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, los desembolsos que hacen son para apoyo de balanza de pagos, lo que quiere decir que normalmente son desembolsos para fortalecer las reservas del Banco Central. La idea de este fortalecimiento de las reservas es que el Banco Central tenga la flexibilidad para manejar la política monetaria sin mover las tasas de interés por el mayor tiempo posible, con tal de no afectar lo que ha sido el proceso de recuperación de la economía mediante una política monetaria que apoye esta recuperación tal y como lo reconoce el Fondo Monetario Internacional. Si el Banco Central tiene una buena posición de reserva, esto quiere decir que tiene dos opciones de política monetaria importantes para sacar dinero de circulación y proteger la estabilidad de precio en el momento en que sea necesario, tratando de mantener lo más baja posible la tasa de interés, que son las emisiones de certificado del Banco Central, que tienen la idea de recoger el dinero en exceso en la economía, y las ventas de divisas de las reservas del Banco Central. Cada vez que el Banco Central pone en el mercado o hace una inyección de $1 millón,